el tema y luego pedirle al Señor por este tiempo de palabra, quisiera que podamos leer juntos el pasaje que encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 12, los versos del 4 al 5. Libro de Romanos, capítulo 12, los versos del 4 al 5. Y quiero que le diga a la persona que está a su lado: hoy vamos a leer Biblia. ¿Sí le dijo? Ahora dígale: así que no te duermas. Muy bien, amados. Libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer los versos 4 y 5. Lo vamos a hacer juntos. Yo voy a contar hasta 3 y vamos a leer juntos esta porción de la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 12, los versos 4 y 5. Amén. Cuento hasta 3 y leemos juntos. 1, 2 y 3. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué le parece si lo leemos otra vez? 1, 2 y 3. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Quiero invitarle a cerrar sus ojos y que me acompañe en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos en esta mañana en el nombre de Jesús, que tu presencia, Señor, nos acompañe y que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra. Señor, cúbrenos con tu gracia, cúbrenos con tu misericordia y que nada sea un impedimento entre tú y nosotros. Quita cualquier obstáculo y todo error, Señor, que hayamos cometido. Te pedimos perdón y confiamos en tus misericordias, que nuevas son cada mañana. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. El tema del mensaje que vamos a estar desarrollando en esta mañana es el siguiente: los siervos que necesita Dios. Hay que estar atentos, proyectando en pantalla. Entonces, vamos a estar desarrollando el tema: los siervos que necesita Dios. Y vamos a leer algunos pasajes. La mayoría de ellos los vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Sencillamente porque cuando la iglesia del presente necesita luz para saber si como iglesia está haciendo lo que debe hacer, tiene que ir a Hechos. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos nosotros nos encontramos el inicio de la iglesia. Es lo que se conoce como la iglesia primitiva, aunque a mí esa palabra de primitiva no me gusta, porque a veces uno relaciona primitivo con obsoleto y no tiene nada que ver. Así que en este caso nosotros podríamos hablar de la iglesia originaria, y me gusta mucho más ese tema, ese nombre, esa cualidad. Y es la iglesia del libro de los Hechos, un espejo a través del cual nosotros podemos visualizar y ver si acaso nosotros estamos haciendo bien o si hay algo que nos está faltando o quizá hay cosas que están de más. Pero nuestro paseo por el libro de los Hechos va a tener un solo objetivo, ya que realmente hay tantas cosas que podríamos hablar dentro de este libro. Pero vamos a enfocarnos únicamente en la calidad y los tipos de siervos que la iglesia de Hechos tenía, y que sin duda alguna es la misma calidad y tipo de siervo que Dios necesita hoy. Entonces, amados, vamos a desarrollar en esta mañana el tema: los siervos que necesita Dios. Y yo recuerdo hace ya unos mesecitos, un poquito atrás, cuando mi hermana Silvia, que está aquí sentada, todavía no regresaba de Argentina, junto con su prometido, nosotros hicimos un viaje
cuestión de trámites. Y bueno, ya tenerla aquí es un descanso. Y recuerdo que en medio de tantos ajetreos y cosas que habían que hacer allá, tuvimos la oportunidad de asistir a un teatro enorme, hermoso, bellísimo, y asistimos a una obra, una sinfónica. Recuerdo que la temática era de una sinfónica juvenil, se supone que era lo que estaban aprendiendo, no eran ya los adultos y experimentados, eran los que ya estaban por graduar, y no parecía que ya eran unos maestros. Y ahí estaban en la sinfónica el que está con la varita dirigiendo cada instrumento. Y es interesante cómo en un grupo tan grande se vuelve tan importante y tan valioso lo que cada uno hace. Y es interesante cómo si uno en su función se equivoca, el resto, por más que se haga bien, no termina escuchándose como se debe. Más o menos como pasa aquí adelante con el Ministerio de Alabanza, ¿no? A veces si uno se desafina, el sonidista tiene que ver qué hace, ¿no? Quizá uno pierde el tiempo, el compás, y muchas veces ustedes lo notan, ¿no? ¿Lo han notado alguna vez? No tenga pena, ¿no? Aquí somos honestos. Yo también cantando me he perdido a veces, puede pasar. Pero con esta ilustración de la sinfónica, lo que quiero enfocar es que cada uno de nosotros, diga conmigo, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo. Y al ser miembros los unos de los otros, cada uno tiene una función. Tiene un deber que cumplir. Tiene un servicio que ofrecer. Y amados, en la sinfónica no importa quién es el que está dirigiendo, ni quién está con el violín, quién está con la guitarra acústica. De hecho, en la sinfonía que nosotros vimos había una persona en la parte de atrás, bien atrás, a lo último, con un bombo y con una baqueta. Y no hacía nada más. Había otro con un platillo más allá y no hacía nada más. Pero para estar ahí y cumplir con ese rol, ¿cuánta teoría tuvieron que haber estudiado? ¿Cuánto tuvieron que haber practicado? ¿Cuánto tuvieron que haberles enseñado? ¿Y cuánto tuvieron que haber entendido? Que no hay instrumentos más importantes o menos importantes, que todos son importantes y que es necesario que funcionen con unidad, con armonía. Y nosotros como siervos del Señor necesitamos también funcionar juntos, en unidad, en armonía, porque ese es el deseo de Dios para su iglesia. Y es la razón por la que Jesús oraba diciendo: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y estaba el propósito detrás de eso, porque Jesús termina su oración diciendo: para que el mundo crea. En otras palabras, la unidad dentro de la iglesia es requisito indispensable para que aquellos que no creen puedan creer. Así que vamos a ver en esta mañana 5 tipos de siervos que Dios necesita. El número 1 lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a leer juntos los versos comprendidos del 6 al 9. Libro de los Hechos, capítulo 1, los versos del 6 al 9. Si lo encontró, me dice amén. Y dice la palabra del Señor: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí tenemos esa escena que para los discípulos quizá era algo difícil de entender, quizá hasta de soportar, porque el Maestro, el Hijo de Dios, que había estado con ellos 3 años haciendo ministerio, ahora estaba tomando la decisión de ascender. Sin embargo, estaban pasando por alto, quizá olvidando que el Señor les había hecho una promesa y que les había explicado en una ocasión que era conveniente para ellos que Él se vaya, porque entonces vendría ¿quién? El Espíritu Santo. De modo que en este momento los discípulos reciben un recordatorio por parte del Señor, que en el verso 8 les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta Ecuador, hasta lo último de la tierra. De modo que los discípulos de Jesús tuvieron que mantenerse no solamente esperando, sino orando, aguardando el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús les había hecho. Me gusta cómo el apóstol Lucas menciona también a María, la madre de Jesús, que oraba continuamente, y en el mismo capítulo de Hechos, más adelante en el verso 14, tenemos un versículo precioso que nos muestra la realidad del inicio de lo que fue la iglesia. Dice el verso 14: todos estos, diga conmigo todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y al igual que María, tenemos nosotros también aquí en la iglesia un grupo de mujeres que se dedica a la oración. Se conoce como el grupo de las intercesoras. De hecho, no sé si están por aquí algunas, si puede levantar la mano alguno de los miembros de este grupo de las intercesoras. Ahí hay una. No tenga pena. Levante la mano, por favor, no tenga pena. Allá también. Muchas gracias. No tengan pena. O sea, ¿por qué tienen pena de levantar la mano y mostrarse? Yo necesito que ustedes se identifiquen y que el resto les pueda ver, porque son pocas. Son pocas. Que esta congregación, cada culto, sea sostenido por las oraciones de este puñado de mujeres. Y en los ayunos, que muchas veces lo dirige mi hermano Daniel Jiménez, su esposa Solita, hay días buenos y hay días malos. Yo he venido y hay días donde hay más personas y días donde hay menos personas. Igual cada uno de los hermanos que tiene la responsabilidad de enseñar y dirigir un tiempo y orar, lo hace con el corazón y con la pasión de saber que al final de cuentas lo que hacemos no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Y este verso 14 nos dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y como María tenemos algunas personas dentro de nuestra congregación que se convierten en lámparas de oración, que sostienen el fuego de la fe con oraciones constantes. Pero amados, esta característica, esta cualidad debe evidenciarse no solo en algunas personas, sino en todos quienes hemos experimentado el amor salvador de Jesús.
El ser hombres y mujeres de oración, eso no es para unos cuantos. No es que Dios definió desde antes que nosotros naciéramos, este va a ser un hombre de oración, que venga al mundo. Todos los que hemos experimentado el amor de Cristo, hemos sido llamados a orar, a ser hombres y mujeres de oración. Imagínense por un instante que este versículo tuviese que contextualizarse a nuestros días. Imagínense que este pasaje tuviera que escribirse acorde con la realidad que vive la iglesia en nuestros días. Ya no leeríamos lo que estamos viendo en pantalla, leeríamos una nueva versión, y tenemos una nueva versión acorde a nuestros días. Dice: y algunos perseveraban cada quien orando y rogando por lo suyo, con las mujeres, unos cuantos hermanos y el pastor junto con sus hijos. NBR, nueva versión realista. Y eso no pasa solamente aquí. Esa es la realidad de la iglesia en el mundo. Uno va a los congresos, a los conciertos, llena la iglesia. Luego se habla de un tiempo de oración y la realidad cambia. Ya no es lo mismo. Y algunos perseveraban cada quien orando y rogando por lo suyo. Note que dice con las mujeres. Hermano Daniel, en los ayunos, ¿qué hay más? Mujeres. En la vigilia, ¿qué había más? Mujeres. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que solamente las mujeres estén orando? Conversaba con un amigo esta semana, una pareja. Conozco el testimonio y la historia de ellos. Sé que ella, la esposa, fue cristiana antes que él. Él vino después a los caminos del Señor. Y entonces ha pasado ya el tiempo, y bastante tiempo. Y a veces como que hay un declive en la espiritualidad. Empiezan a dejar de congregar, empiezan a dejar de orar, porque los buenos amigos cristianos siempre preguntan: ¿cómo está tu comunión con Dios? Y entonces esta semana yo conversaba con un amigo y le dije: mira, yo sé que tu esposa conoció al Señor antes que tú lo conociste después, pero no puedes esperar que ella te esté pidiendo que la lleves a la iglesia, que ella te pida tener un tiempo de oración en casa, porque la palabra dice que tú eres la cabeza del hogar. Y si tú eres la cabeza, la iniciativa para el cuidado espiritual debe venir de ti. Entonces yo pregunto en esta mañana: ¿dónde están los varones? ¿Dónde están los hombres? Como hijos de Dios, nuestro estilo de vida debe estar claramente influenciado por poderosos y profundos encuentros con el Espíritu Santo a través de la oración. Y la oración en privado, como la oración en comunidad, son importantes para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Porque los hijos de Dios hemos sido llamados a ser generosos, no egoístas. Y hay cristianos que muchas veces faltan a las iglesias por uno o por otro motivo, ¿no? Hay causas, quizá válidas, pero hay otras que dejan entrever que hay que hacer una transformación, quizá, cuáles son las prioridades en la vida de esa persona. Personas que me han dicho: es que teníamos que limpiar la casa el domingo.
importante limpiar la casa. Otra persona me dijo que me compré un aire, pastor, que quería instalarlo. Y lo instalé el domingo. Ya no me quedó tiempo. Pastor, es que me toca trabajar también los fines de semana. Y si yo no trabajo el domingo, me descuadro. Y Satanás escuchando eso con audífonos. Y enciende la traducción. Es que no confío en Dios, no confío en Él como mi proveedor. Y por eso no puedo dejar de trabajar, aún sin trabajar demanda que yo falte el domingo. Eso es lo que Satanás escucha y se pone feliz. Se pone contento. Los hijos de Dios deben ser caracterizados por tener fe. Por entender que nuestro Dios no es ajeno a nuestras circunstancias. Que antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe qué vamos a decir. Y que aun cuando nos equivocamos pidiendo, porque muchas veces pedimos y lo hacemos mal, gracias a Dios tenemos a un Padre en los cielos que sabe con exactitud qué es lo que nos hace falta. Dios debe ser nuestra prioridad. El primer tipo de siervo que Dios necesita, anótelo ahí si están tomando apuntes, es el siervo dedicado a la oración. El siervo dedicado a la oración. Nuestra vida de oración, amado, debe gozar de tres cosas. Volvemos al pasaje original del libro de los Hechos, el verso 14. Aquí nosotros podemos observar algunas características de la oración de la iglesia. Dice, unánimes en oración, dice perseverada, dice con ruego. Entonces hay tres cosas que deben calificar nuestras oraciones. La primera de ellas es perseverancia. La segunda es unidad. Y la tercera es súplica. Perseverancia, unidad y súplica. ¿Qué es la perseverancia? Algo constante. Mi hermana Bellita aquí nos está mencionando la insistencia, el insistir. No sé cuántos en algún momento, bueno, yo cuando era más muchacho, a veces leía las historias de la Biblia y me identificaba con algún personaje y yo decía, yo quiero ser como... ¿Le ha pasado? ¿Cuántos en algún momento se identificaron con Salomón? El hombre más sabio. ¡Wow! ¿Ha visto esas películas de Disney animadas? Donde alguien le encuentra una lámpara, la frota y entonces aparece un genio y le dice, pídeme 3 deseos. Eso no lo inventó el hombre, eso lo sacaron de la Biblia. Porque a Salomón se le aparece Dios y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres que te dé? Y claro, yo cuando era muchacho, decía, quiero ser como Salomón. Que un día se me aparezca Dios y me diga, pídeme lo que quieras. Ya luego crecí, ya luego estudié, ya luego leí toda la historia y luego dije, no sé si quiero ser como Salomón. Porque tuvo que ofrecer 1000 holocaustos antes de encontrarse con Dios. Y eso no lo hizo en una semana, ni en un mes. Saque cuenta, ¿no? Supongamos que él hizo un holocausto por día, y son 1000. Fueron años. Entonces ya luego de adulto dije, no sé si tenga la perseverancia de Salomón para insistir. Y a veces nosotros, amados, cuando oramos por una cosa una vez. Y luego un hermano nos pregunta, oye, ¿cómo te fue? ¿Le has pedido al Señor? Sí, ya le pedí. Ya le pedí, pues ya veremos.
cuando la respuesta debiera ser: le estoy pidiendo, estoy orando por eso, estoy insistiendo, estoy perseverando. Nuestras oraciones deben gozar de perseverancia, debemos ser insistentes, debemos ser constantes en la oración. Dígale a la persona que está a su lado: hay que ser constantes. Ahora dígale otra vez: hay que ser constantes para orar. Ahora dígale: no constantes para dormirse en el culto. Amados, usemos bien el tiempo. Muchas veces es mayor el tiempo que nosotros en nuestra mente estamos pensando en el problema que tenemos, en lo mal que lo estamos pasando, cuando eso no sirve de nada. La preocupación no sirve de nada. Es una semilla que la siembras, le echas agua y no produce nada. Invirtamos nuestro tiempo orando. No nos pasemos pensando en lo que está sucediendo. Oremos y más bien pensemos en que tenemos un Dios que nos puede librar de lo que estamos viviendo. Perseverancia. Número 2, unidad. Diga conmigo: unidad. Muchas veces cuando oramos aquí, ya sea en los tiempos de ayuno, en los tiempos de ayuno tenemos énfasis. En los tiempos de oración, el pastor cuando nos dirige los miércoles de 6 a 8 de la mañana, la segunda hora que él está orando, él menciona por qué cosas vamos a orar. En los estudios bíblicos también, al final de cada culto, los domingos aquí también lo hemos hecho, los sábados. La unidad tiene que ver con saber orar, siendo partícipe de la necesidad de mi hermano. Tenía que predicar hoy y me quedé conversando como hasta las 3 de la mañana con mi mamá. Y luego le sonó el teléfono a mi mamá y era un mensaje de mi papá. 4 palabras: Santiago tiene que predicar. No sé cuántos han tenido esos momentos que de un momento a otro surgen y uno empieza a conversar con la mamá y uno se queda ahí conversando. Eso uno no lo ve venir, son cosas que pasan. Y anoche yo conversaba con ella, bueno, en la madrugada conversaba con ella. Y entonces yo le dije: mamá, ¿sabes? Hace ya algún tiempo que cada vez que estoy en un culto o voy a un lugar donde se va a orar y se pide que llevemos nuestras peticiones al Señor, yo le dije a mi madre: tengo tiempo que no pido por lo mío. Y estoy que pido por la necesidad de otro. Y claro que yo le conté cuáles eran esas necesidades y de qué persona, ¿no? Aquí no lo voy a decir porque no es necesario. Pero nosotros, amados, no debemos ser egoístas y debemos entender un principio muy importante y muy interesante acerca de cómo Dios puede responder nuestras oraciones. Y es que muchas veces ni siquiera vamos a tener que pedirle a Dios por algo que necesitamos, cuando nuestro enfoque es la bendición que otro hermano puede recibir. Porque hay cristianos que solamente quieren velar por lo suyo, que solo quieren orar por lo de uno. La tercera característica de la oración nos dice, ¿qué cosa? Súplica. ¿Sabe qué yo he visto? Es interesante esto. Estoy seguro que no solamente yo lo he visto, que usted también lo ha visto. Un estudio bíblico para finalizar el culto. Vamos a orar por las necesidades, hermanos, pónganse de pie, levanten las manos. Necesidades espirituales, físicas, económicas. Se mencionan algunas cosas, ¿no? Entonces el pastor va por orden orando por las cosas. Entonces, a medida que va avanzando, uno puede ver
que dependiendo de lo que se va a orar, hay personas que levantan la mano, arrugan la cara, y en ese momento cuando yo visualizo, digo, allí está orando. Recién ahí está orando. Hemos venido orando por esto, por esto, por esto. Solamente estaba así con los ojos cerrados. Pero cuando mencionó algo específico, ahí sí levantó la mano, arrugó la cara. Y la súplica debió haber sido de principio a fin. No solo cuando se empezó a orar por algo que tú necesitabas. La súplica debió comenzar al comienzo, al inicio, entendiendo que mis hermanos también tienen sus peticiones y que debo orar en unidad y súplica también por ellos. Y que hay más respuesta de parte de Dios cuando aprendo en mis oraciones a suplicar por lo que otros están pasando antes que suplicar por lo que yo estoy viviendo. La súplica, la entrega y esa oración que hacemos pidiendo por otros. Por eso, amados, la próxima vez que tengamos alguna oración y vayamos a orar por varias cosas, yo quiero ver a todos con las caras arrugadas. Quiero ver a todos levantando la mano y clamando. ¿Usted qué cree que piensa Dios cuando ve a uno de sus hijos pasando por alguna necesidad fuerte? Y que este hijo de Dios llega al altar y aún en medio de lo que está pasando, empieza a orar con entrega, con súplica por lo que está pasando otro. ¿Usted qué cree que piensa Dios de esa escena? Eso conmueve el corazón de Dios. Como no está aquí el pastor, podemos extendernos un poquito más, ¿no? Pero no le vaya a decir. Gracias, amada iglesia. Gracias a cada uno de los fieles orando. Gracias por cada uno de ustedes. Ustedes saben quiénes son, que van a los tiempos de ayuno, que dirigen tiempos de oración, que pertenecen al grupo de intercesores. Gracias, porque sus oraciones son cruciales, indispensables para nuestra iglesia. Pero, amados, no es el anhelo de Dios que solamente unos cuantos pertenezcan a este grupo. Es el anhelo de Dios, como en Hechos, que todos perseveren unánimes en oración y ruego. Todos. Los siervos que necesita Dios, número uno, el siervo dedicado a la oración. Número dos, libro de los Hechos, capítulo 9. Más adelante. Recuerden que esto era un paseo por el libro de los Hechos. Hechos capítulo 9, los versos del 36 al 39. Si lo encontró, me dice amén. Note lo que dice la palabra del Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Aquí tenemos a una mujer, Tabita.
siquiera le puede decir Dorcas. Enferma, muere. Y es interesante el testimonio de esta mujer, que cuando fallece y le están velando, aparece un grupo de mujeres tristes, desconsoladas, lloran amargamente la pérdida de esta hermana. Y cuando el apóstol llega, yo ya me hice la película en la cabeza, no imaginé la escena, las viudas ahí con lágrimas en sus ojos, levantando túnicas y prendas para que el apóstol pudiera ver cómo había muerto aquella persona que tenía el don y la habilidad de coser y que había provisto de ropa para tantas personas. Esta era Dorcas. Ella dedicó tiempo al servicio de otros. Y como Tabita, amados, hay muchos miembros también en nuestras iglesias que utilizan sus habilidades y talentos para servir a otros, desde arreglar desperfectos hasta preparar un desayuno en la cafetería del Ministerio de Niños. Y más adelante, si usted continúa leyendo la historia, pues yo imagino que el apóstol Pedro dijo: Dios, a esta mujer la necesito, mira cómo ha bendecido a tanta gente, tráela de vuelta. Y Tabita experimenta la resurrección. Y yo pregunto, ¿a cuántos servidores apasionados necesita resucitar Dios? El segundo siervo que Dios necesita, el siervo que usa sus habilidades y talentos para los propósitos del reino. El siervo que usa sus habilidades y talentos para los propósitos del reino. Conversaba con otra persona, soy conversón, ¿no? A eso nos llamó Dios, a ser conversones, pero de las cosas de Dios. Y conversaba con una persona, no es creyente, y yo sabía que no era creyente. Y esta persona decía, era un grupo de personas, y esta persona decía sobre las demás personas que hay gente que no tiene ningún talento. Hay gente que viene al mundo y no tiene ni un solo talento. En otras palabras, que son buenos para nada. Entonces yo le decía, mira, eso no es posible. Todos tenemos talentos. Solo que hay personas que lo descubren antes, personas que lo descubren después. Pero todos tenemos talentos. Y entonces esta persona me responde, ¿no? Y me pregunta, ¿cómo sustentas esa afirmación? ¿Cuál es tu base para decir eso? Y entonces yo le dije, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y pensar que el creador de todo el universo puede traer a una persona al mundo sin talento, para mí es absurdo. Y entonces esta persona insistió, ¿no? Y me dice, no, hay personas que no tienen ningún talento. Y entonces yo le pregunté, ¿y en qué te basas para sustentar esa afirmación? Y ya no me dijo nada más. Todos tenemos talentos.
está bien que económicamente nosotros recibamos una paga por un talento que nosotros ponemos a trabajar. Está bien. Pero nunca olvidemos que el primero en ser honrado con los talentos que hemos recibido debe ser siempre el Señor. Entonces yo le pregunto en esta mañana, ¿cuáles son sus talentos? Como le dije hace un momento, hay quienes lo descubren antes y quienes lo descubren después. Pero ¿cuáles son sus talentos? Si ya ha identificado cuáles son sus talentos, le pregunto, ¿cómo los está usando para honrar el nombre de Dios? Esta mujer llamada Dorcas usó sus habilidades para satisfacer las necesidades, y en cada iglesia hay personas que hacen lo mismo. El hombre que va al pastor y le dice, pastor, me di cuenta que en el baño de hombres hay un foco que ya no prende. Aquí le traje el repuesto. Porque hay otros hermanos que a veces yo digo, Dios, ¿será que les puedo decir hermanos? Y entonces Dios me dice, sí, hijo, ten misericordia. Porque hay otros hermanos que son diferentes. Pastor, ese baño no tiene luz. Se quemó el foco, no sé. Pilas ahí. Hay hermanos y hay hermanos. Los cristianos hemos sido llamados a ser como Dios. Y nuestro Padre es muy generoso. Nuestro Padre es bondadoso. Entonces, quizá hay hermanos aquí que han sido dotados con alguna habilidad para construir. El hermano José Soria se acordará de ese momento cuando le pedí su consejo, porque cada vez que yo entraba al cuarto, yo no quería estar en ese cuarto. Le dije, hermano Soria, yo quiero pintar este cuarto. No aguanto yo aquí como veo las paredes. El hermano Soria vino, revisó unas rejas que yo tengo en la ventana, porque eso a veces puede complicar un poco el trabajo de la pintura. Y yo sé que el hermano sabe de eso y muchas otras cosas. Y ya más adelante, cuando yo me case, nadie dice amén. Tenga un poco de fe. Más adelante, cuando yo me case y yo tenga que hacer algún arreglo, no sé, tumbar una pared, ¿a quién creen que yo voy a buscar? ¿Cuáles son sus talentos? ¿Cómo los puede usar para honrar a Dios? Y quizá alguien diga, pastor, pero esas no son paredes de la iglesia, son paredes de su cuarto. ¿Y dónde cree que ora el pastor? Necesita un lugar para poder encontrarse con Dios que sea bonito, que sea decente, ¿no? Y cuando usted sabe honrar a sus pastores, usted sabe honrar a Dios. Porque nosotros estamos aquí para servirles a ustedes en nombre de Dios. Y hay muchos hermanos que tienen talentos que los pueden poner al beneficio y bendición de sus pastores. Y de esa forma también honrar a Dios. Luego está el tema de lo que podemos hacer aquí en la iglesia. Hay un hermano que se dedica a hacer otras cosas. Papá fue con él porque sabía que él tenía un talento para armar estas estructuras, igual con el logo de la iglesia, las luces. Talentos. Quizás su talento es enseñar. En el ministerio de niños, usted puede enseñar.
¿Cuáles son sus talentos? Medítelo por un instante, piénselo. Sería muy difícil, que usted haya recibido de Dios un talento con el que no lo puede honrar. Por no decir que sea imposible. ¿Cuáles son sus talentos? ¿Cómo administra los recursos de la habilidad que le han sido dados por Dios? El trabajo es bueno. Usar nuestros talentos para ser remunerados es bueno. Pero no hay nada mejor que ser recompensados por Dios cuando le servimos a Él, haciendo uso de las habilidades y talentos que Él ha depositado en nosotros. El siervo que usa sus habilidades para los propósitos del reino. Número 3, libro de los Hechos, más adelante, capítulo 16. Yo me imagino más o menos como estar en un bus grande con ustedes. Estamos allí en la carretera viajando por el libro de los Hechos y observando y viendo tantas cosas que podemos aprender. Libro de los Hechos, capítulo 16, los versos del 13 al 15. Dígale a la persona que está a su lado, aguántate un ratito que ya vamos por el 3. Hechos 16, versos del 13 al 15. ¿Lo encontró? Dice la palabra del Señor: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y esa última parte me encanta. Dice: y nos obligó a quedarnos. Siervo número 3, el siervo generoso con sus recursos. El siervo generoso con sus recursos. Después de que el apóstol Pablo estuviera predicando el evangelio cerca de Filipos, una mujer de negocios llamada Lidia se convirtió, se bautizó. Pablo y sus compañeros necesitaban un lugar donde alojarse. Lidia escuchó esto, ¿no? Y entonces dijo: pues quédense en mi casa, yo les ofrezco hospedaje. El ofrecimiento de hospitalidad cristiana proporcionó la comida y el alojamiento seguro que estos forasteros necesitaban. Su servicio permitió a Pablo y a sus amigos seguir predicando el evangelio hasta los confines de la tierra. No se trataba de un gasto o empleo de tiempo insignificante. Lidia dio generosamente de lo que tenía para proveer al pueblo de Dios, entendiendo que al usar sus recursos para bendecir al cuerpo de Cristo, estaba contribuyendo a una causa mayor, a un propósito mayor. Pregunta: ¿cómo está usando sus recursos para la provisión y bendición del cuerpo de Cristo? El siervo generoso con sus recursos. Ya le enseñé yo que hay 2 clases de hermanos. Pastor, se quemó el foco, aquí le traje el repuesto. Pastor, no veo. Voy a poner luz ahí en el baño. Nosotros estamos aquí transicionando, porque Casa de Encuentro con Dios no se va a quedar en este lugar. Y hay muchas cosas que los hermanos han donado que lamentablemente no las podemos usar aquí, porque no se puede, pero están aguardando ese momento en el que se puedan usar. Un hermano le donó al pastor un micrófono
inalámbrico de diadema o de solapa, marca Shure. ¿Sabe cuánto cuesta ese micrófono? $800, nada más. Aquí no lo podemos usar porque no importa la calidad del sonidista que se para allá al frente, nosotros no tenemos aquí buena acústica. Estas paredes no son acústicas. Traje a un ingeniero en sonido y amigo, que ahora es pastor. Vino a ecualizar aquí los instrumentos, las voces, y luego yo me metí allá al archivero en la parte de atrás, abrí una caja, saqué el micrófono y le dije, oye, mira que tenemos. El ingeniero en sonido vio el micrófono y me dijo, aquí no se puede, ya, me dice. Aquí no hay acústica. Por más que yo quiera ecualizar, eso no se va a escuchar bien. Si aquí hubiera acústica, con gusto. Pero en la nueva casa de encuentro con Dios sí vamos a tener acústica. Toda la gloria para el Señor. Y entonces esta donación que ha hecho este hermano, le va a llegar su momento. Le va a llegar la hora donde se puede usar. Y así, amados, hay muchas veces que se manifiestan necesidades dentro de la congregación. Y una cosa es que usted no tenga cómo ser generoso. Y otra cosa es que usted sí pueda ser generoso y no lo sea. Entonces, los siervos que necesita Dios, sí, dedicados a la oración, importante, que use sus talentos y sus habilidades para el reino de Dios, muy bien. Y número 3, recordemos que es importante que como hijos de Dios seamos siervos generosos con nuestros recursos. El otro día una persona salió diciendo, no voy a decir el nombre, le voy a pedir a los músicos que no me vean porque a lo mejor se van a reír un poquito, los músicos sí saben quién es, probablemente. Y una persona salió diciendo, hacen falta pilas, de no sé cuántos voltios, pilas. No puede comprar una pila y delante de todo el grupo dice algo así. ¿Dónde está la generosidad? Hay que ser generosos. Si usted ve una necesidad en el ministerio de niños y usted puede hacer algo, hágalo, porque es para Dios. Ve una necesidad en el auditorio, en la iglesia, algo con lo que usted puede ser generoso, hágalo, porque es para Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Nadie le puede ganar a Dios cuando se trata de dar. Y ojalá esta persona venga al segundo culto, porque también le he dicho que tiene que congregarse. Y si viene al segundo culto, ¿usted cree que yo voy a decir esto? No sé de qué se ríe, porque sí lo voy a decir. Nosotros como cristianos, cuando se trata de hablar la verdad, no tenemos por qué tener miedo. Y a veces es importante poder mencionar estas cosas. Y miren, a veces el mal ejemplo de unos termina siendo la enseñanza para otros. Así que Dios lo ha usado igual. Generosos con nuestros recursos. Aquí yo podría mencionar más ejemplos, ¿no? Usted ya conoce la historia de la persona que vino de otra provincia, que vio aquí el suelo y dijo, pastor, yo le voy a pintar ese suelo. Papá ya contaba ese testimonio, es impresionante. Entonces, amados, el ser generosos para la iglesia de Cristo, escúchelo bien, es una oportunidad para usted. Porque la bendición es para usted. Hay que ser generosos. Antes de pasar al número 4,
Le dije que me gustaba cómo terminaba la última frase de un versículo aquí. Verso 15, la parte final, dice, ¿qué cosa? Hay una hermana que viene al segundo culto. Si doy un mal ejemplo, tengo que dar un buen ejemplo, ¿no? Hay que equilibrar un poco la balanza. Yo no me acuerdo a cuál de mis hermanas, creo que fue a Melanie. En algún momento la tuve que ir a dejar con unas amigas de la iglesia y ya yo venía de regreso. Y entonces pasé por el local de esta hermana. Tiene una lubricadora, ya quizás algunos ya dicen, ya sé cuál hermana es. Y yo miraba la furgoneta, yo miraba el carro, ¿no? Y veía tanto polvo ahí adentro. ¿Cómo se acumula el polvo? Por fuera estaba más o menos decente, pero por dentro había polvo que tú sabes que por más que tú mismo quieras limpiar, ese polvo no va a salir. Que ese carro necesita un buen exorcismo para sacar el polvo. Y entonces justamente pasaba por aquí, vi el local de la hermana, vi el reloj, dije, como que tengo tiempo, ¿no? A lo mejor lo meto y pido una lavada completa. Solo que yo no habitúo ir a ese lugar. No porque lave mal, porque de hecho limpia muy bien, el carro queda excelente. Pero la hermana nunca me quiere aceptar el pago. Digo, mi hermana, ¿cuánto es? No se preocupe. Digo, mi hermana, por favor. No, pastor, no. Entonces yo por eso no lo dejé yo. Entonces ese día me acuerdo que yo vi que ella no estaba. Y entonces yo dije, la hermana no está. Estaba el esposo. Y dije, el esposo sí me cobra. Bien. Entonces lo llevé. ¿Cómo está? Muy buena, Dios le bendiga. Una lavada completa, me lavaron el carro, le pagué, muchas gracias, me fui contento a la casa. Llega el domingo y la hermana se me acerca para saludarme, ¿no? Y me la hizo bien bonito. Normalmente nos saludamos con un beso en la mejilla, ¿no? Pero esta vez me saludo con la mejilla y me da la mano. Y cuando le doy la mano, me pone ahí el billete. Y me dice, pastor, usted pasó por el local el otro día y mi esposo ni le reconoció probablemente. Entonces, le digo, no, mi hermana, sí me reconoció, nomás que yo quise pagar. Dice, por favor. No, pastor, no. Y nos obligó a quedarnos. Yo imagino al apóstol Pablo ahí, no se preocupe, nosotros por acá un hotelito, que venga. ¿Qué hotel? ¿Para qué va a gastar? Venga. Hay cosas, amados, para lo que está bien ser insistentes. Más aún si se trata de cosas buenas. Insistir. Hay que ser generosos. Hay que compartir. Y así, amados, yo pudiera contar muchos más testimonios. Personas que dan de sus recursos, personas que dan de su tiempo, su esfuerzo. Pero no tengo que mencionar a todas. Dios sabe quiénes son. Entonces, número 1, los siervos que Dios necesita. ¿Cuál es el primero? El siervo dedicado a la oración, ¿no? Mira a la persona que está a su lado y dígale, dedícate a la oración. Número 2, el siervo que usa sus habilidades y talentos para el reino de Dios. Número 3, el siervo que es generoso con sus recursos. Número 4, libro de los Hechos, más adelante en el capítulo 18, los versos del 24 al 28. Usted me sigue con la mirada. Libro de los Hechos, capítulo 18, los versos del 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso,
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Número 4. El siervo que discierne con sabiduría. El siervo que discierne con sabiduría. Algunas de las personas en nuestras iglesias conocen la Biblia en profundidad. Priscila y Aquila eran dos de esas personas. Un equipo de confianza formado por un esposo, una esposa que hacían tiendas, que trabajaban junto con el apóstol Pablo. Y aquí tenemos esta historia donde Apolos estaba enseñando, estaba predicando. Y esta pareja de esposos le escuchan, le ven predicar, ¿y qué hacen? Le toman aparte y le enseñan más exactamente. O sea, toman las buenas intenciones que tenía Apolos de compartir el mensaje y le ayudan a que ese mensaje sea claro, sea eficaz, acorde con la verdad de Dios. Y amados, luego nosotros podemos ver el testimonio de Apolos, cómo fue usado en gran manera, como leemos en el verso 27, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Luego el verso 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El discernimiento de este matrimonio reforzó el ministerio de enseñanza de Apolos y le ayudó a crecer. Y es precioso, amados, cuando en las iglesias tenemos un espacio para que hombres y mujeres de Dios, que no son los pastores de la congregación, puedan hablar de la palabra y puedan compartir de lo que Dios les ha enseñado. Por eso aquí en Casa de Encuentro con Dios tenemos los tiempos de ayuno, y no es que mi amado hermano Daniel Jiménez dirige todo el tiempo. Él comparte la palabra, pero también las otras personas que dirigen los énfasis de oración tienen la oportunidad de tomar un versículo o dos y luego dar una explicación o luego compartir algo que han recibido de parte de Dios. En la vigilia, ¿cuántos estuvieron en la vigilia? Fue lo mismo. Diferentes personas con la oportunidad de estar aquí y enseñar. Ahora, el siervo que discierne sabiamente no solamente enseña a otros cuando está en el púlpito o delante de las personas, también lo hace en su relación cercana con otros. Esta es una manera en la que nosotros podemos enriquecernos mutuamente, un recordatorio de que se valora el interés de los miembros de la iglesia por el estudio de la palabra y el compartimiento de sus experiencias de vida. El siervo que discierne con sabiduría no solamente aprende, sino que también enseña e instruye a otros en el camino que nos conduce a la eternidad con el Señor. Y a veces aquí en la iglesia ni nos saludamos. Y si no nos saludamos, peor nos vamos a estar enseñando cosas. Pero debemos ser conscientes de que el hermano o la hermana que está a mi lado sentado, quizá en su semana tuvo un devocional y hubo algo en la palabra que no entendió. Y que Dios le puede usar a usted para traer algo de luz sobre eso que su hermano no entiende. La salvación es personal. Amén.
Pero que sea personal no quiere decir que no podamos contribuir a la edificación y el crecimiento de la salvación de otro. Seamos una familia. Seamos unidos. Seamos intencionales. Una persona intencional busca. No está solamente esperando. El siervo que discierne con sabiduría. Número 5. Dígale a la persona que está a su lado, ya es la última, no te duermas. En el libro de los Hechos, nosotros podemos ver el patrón de cumplimiento de las promesas del crecimiento de la iglesia. Muchas veces recordamos el crecimiento con grandes acontecimientos que llevaron a miles de personas a creer. Sermones poderosos, milagros, imposiciones de manos para recibir el Espíritu Santo. Pero yo le pregunto, amada iglesia, ¿qué ocurrió cuando estos apóstoles se marchaban del lugar en el que habían estado, dejando a miles de convertidos sin nombre? Le digo algo. La iglesia del libro de los Hechos no pudo haberse multiplicado solamente a costas de lo que hicieron los apóstoles. Número 5. Siervos que Dios necesita. El siervo anónimo que ama a su iglesia local. Diga conmigo, anónimo. El siervo anónimo que ama a su iglesia local. La iglesia en el libro de los Hechos no podría haberse multiplicado ni alcanzado todo lo que alcanzó únicamente sobre las espaldas de los apóstoles. Un pastor que he leído, que me encanta y que tengo algunos libros de él, se llama Timothy Keller, ahora está en la presencia de Dios. Él compartió la siguiente frase: los cristianos laicos, no los predicadores ni los evangelistas capacitados, fueron quienes llevaron a cabo la misión de la iglesia, no mediante la predicación formal, sino a través de conversaciones informales. Pastor, ¿puede traducirlo? Sí, lo puedo traducir, no se preocupe. La expansión de la iglesia hasta lo que conocemos hoy no se debe a lo que los apóstoles iniciaron en cada uno de los lugares donde estuvieron, sino a lo que los hermanos en cada lugar que visitaron continuaron cuando ya ellos se fueron. No es suficiente para el crecimiento de la iglesia que usted tenga buenos pastores aquí adelante predicando. El quinto siervo que Dios necesita es ese siervo anónimo que ama la iglesia. La obra de Dios continuó gracias al entusiasmo y al amor que los primeros convertidos anónimos tenían por sus iglesias locales y por el evangelio. Y sí, estos hermanos, estas personas no tienen un nombre para nosotros. No leemos sus apellidos en la Biblia. No
no se convierte en un siervo anónimo que ama la iglesia, terminará siendo anónimo para Dios. Y cuando usted se encuentre cara a cara con Él, usted va a querer que Él le conozca. Usted no va a querer ser anónimo. Y para no ser anónimos cuando lleguemos a su presencia, tenemos que ser anónimos aquí, amando la iglesia. A veces no meditamos, no reflexionamos en el impacto que puede tener para una persona y sus generaciones escuchar el testimonio de lo que Dios ha hecho y de lo que Él hace en nuestras vidas. Nosotros ni siquiera lo podemos medir. ¿Hasta dónde va a llegar esa semilla que sembramos? Quizá muchas de las personas que usted evangelice, Dios le va a llamar a usted a su presencia, va a morir, va a dejar este mundo y no va a haber la cosecha de esa semilla. Pero usted no se imagina muchas veces el alcance que el compartir la palabra puede tener. Una ilustración, quizá no sea muy exacta, ¿no? Quizá no pase así, pero yo me imagino que habrá personas que llegarán al cielo y quizá por ahí habría alguien que amaba las matemáticas, la física y no lo compartía con nadie más, sino que solamente lo compartía con el Señor, ¿no? Y decía, cuando yo llegue al cielo lo voy a compartir solamente con Dios, porque si lo comparto aquí en la tierra van a pensar que soy orgulloso. Entonces cuando yo llegue al cielo le voy a decir, mi Señor, yo como amante de los números llevo una cuenta de cada una de las personas a las que le he predicado, cada una de las personas a las que evangelicé. Les compartí la palabra, les compartí el mensaje del evangelio. Y solamente por curiosidad, ¿no? Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Cómo es que tú recompensas? Porque sé que este es el único fruto que nosotros te podemos presentar. No hay más. No hay nada más. Dejamos este mundo y no nos llevamos. Y lo único que podemos presentar delante del Señor en la boda del Cordero es las almas que alcanzamos para Él. ¿A cuántos predicamos? Y entonces yo me imagino que quizá Dios se sonríe, ¿no? De su hijo, que ama los números y que le hace esta pregunta. Y le dice, pues mira, más o menos una alma equivale a esto. Y tú has hecho tanto, entonces deberías recibir esto. Porque quieres saber lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es la recompensa en base a cada una de las almas a las que predicaste? Tú recibirías esto. Pero no es esto lo que tengo para ti, hay muchísimo más. Entonces yo diría, ¿cómo así? O sea, según los cálculos y lo que tú me has dicho, lo que tú me has enseñado, ¿cómo así que hay más? Y eso se sale de los números. Entonces Dios le diría, sí, pero es que la persona que se convirtió luego de que tú le predicaste, luego llegó a su casa y convirtió a su esposa. Y luego convirtieron a sus hijos. Y luego sus hijos crecieron en la iglesia. Y luego sus hijos evangelizaron a otros. Y la semilla que tú sembraste terminó alcanzando a muchísimos otros más. Y eso, querido hijo, supera las expectativas de cuál físico matemático que tú seas. Jamás podrás evaluar el alcance y el poder de mi palabra. Y si nosotros, amados, entendiéramos estas cosas, estaríamos sembrando y estaríamos aprovechando cada oportunidad para llevar el mensaje a tanta gente que lo necesita. Cinco siervos que Dios necesita. ¿Cuál es el número 1? El siervo dedicado a la oración. Número 2, el siervo que usa sus habilidades y talentos para los propósitos del reino. Número 3, el siervo generoso con sus recursos. Número 4, el siervo que discierne sabiamente. Y número 5,
el siervo anónimo que ama su iglesia local. Puestos de pie, amados. Y mientras se levanta, dígale a la persona que está a su lado, ya ves, ya terminó. Mi papá me dijo esta semana, si ministras luego del tiempo de oración, ya no ministras después del mensaje. Si quieres ministrar después del mensaje, entonces no ministres luego del tiempo de oración. Sí, papá. No va a haber ministración. ¿O usted quiere ministración? Está bien, ok, no se preocupe. Dios no nos pide a nosotros hacer nada que sea bueno si Él primero no fue ejemplo para eso. Y aquí hablamos de los siervos que Dios necesita. ¿Tenemos ejemplo de esto? En Jesús. Él fue un siervo dedicado a la oración. Fue un siervo que usó sus talentos. ¿Cuáles talentos, pastor? En toda la historia de la humanidad no ha habido una sola persona en la existencia del mundo que haya usado las parábolas como lo hizo mi maestro. Nadie enseñaba como Jesús. Nuestro maestro fue un siervo generoso con sus recursos. Muchas veces. Un siervo anónimo. Pero pastor, si Jesús fue conocido, sí, pero hay un pasaje en las Escrituras que cuando nos habla de Jesús nos dice que si se hubiese escrito todo lo que Él hizo, aquí no entra. Entonces Jesús fue anónimo para muchas cosas que no conocemos. No hay nada bueno que Dios nos pida hacer para lo que no nos haya dado ejemplo primero. Y Jesús es el siervo por excelencia. Tenemos que ser como Él. Cierra sus ojos. Amado Dios, tú nos diste ejemplo. Nadie es como tú. ¿Quién como tú? Serviste entregando todo, hasta tu propia vida. Dios, perdónanos. Perdónanos si acaso somos parte de tu iglesia y no hay nada que estemos haciendo por ti. Perdónanos si acaso con nuestras acciones te hemos hecho sentir que no eres nuestra prioridad, que no eres lo más importante, que hay otras cosas que nos preocupan más. Perdón, Señor.
Jesús no fue así. Y yo no quiero ser así. Yo quiero ser como mi maestro. Yo quiero ser un buen siervo. Dígale a Dios en esta mañana: Padre, yo quiero ser un buen siervo. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero tomar los recursos y los talentos que he recibido y honrar tu nombre. Yo quiero, Señor, entender que no hay servicios más grandes o más pequeños, que todo lo que hacemos en tu nombre para ti es lo mismo, algo hermoso y precioso. Que debo contentarme con lo que puedo hacer cuando gente me está mirando. Como puedo contentarme y gozarme para saber que cuando nadie ve, tú siempre ves. Y que lo que hago es para ti. No necesito el reconocimiento de la gente. Yo no quiero ser visto por los demás. Si tu mirada está conmigo, ¿qué más mirada puedo querer? Contigo es más que suficiente. Oh Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús a ser buenos siervos. Hay tantas cosas que podemos hacer por ti, tantas maneras de honrar tu nombre. Padre, ayúdenos a sacar provecho de cada oportunidad que se presente en nuestro camino para honrarte y darte gloria, porque tú lo mereces. Y te damos gracias, Señor, porque la palabra que recibimos nos alienta, nos levanta y nos recuerda que eres un Dios amoroso, lleno de oportunidades, y que no has venido en esta mañana para acusarnos de no hacer nada, sino para recordarnos que quieres usarnos para hablar a nuestro corazón. Y yo no sé quién necesita esta palabra, pero si es para ti, levanta tu mano y recíbelo. Pero alguien necesita escuchar de parte de Dios en esta mañana: no eres inútil, tienes valor para mí, quiero algo contigo, tengo un propósito con tu vida, más allá de lo que puedas imaginar. Hay tanto que puedo hacer contigo y deja de oír las voces que no vienen de mí. Escucha mi voz, lee mi palabra, porque en mi libro te he hecho más de una promesa que quiero cumplir contigo. Oh Dios, en el nombre de Jesús, somos tus siervos y anhelamos servirte bien, servirte como tú lo mereces. Gracias, amado Dios. Qué privilegio, qué hermoso, qué precioso es darte de mi tiempo y servir a tu causa. Dígale en esta mañana: te amo, Dios. Dígale a Dios: eres importante, eres lo más importante. Dígale a Dios: eres mi prioridad, lo número uno. Gracias te damos, amado Señor, por tu palabra en esta mañana. Te rogamos, danos la sabiduría para poder ser hacedores y no solamente oidores de lo que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su asiento.
Y recuerde, los talentos y lo que usted puede hacer para el Señor, visible o no visible, son igual de valiosos para Dios. Tenemos entonces que continuar. Esto fue solamente la introducción. Estoy bromeando. 5 tipos de siervos. Los siervos que Dios necesita. No quiero que usted piense o que usted escoja uno de estos. Escójalos a todos. ¿Sí? Diga a la persona que está a su lado, oye, di que sí, pues. ¿Van a escoger a todos? Ahí están los 5. Y en una actitud de adoración y agradecimiento al Señor, pues vamos a prepararnos para tener el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Voy a invitar a mis hermanos amados que tomen sus lugares. Y vamos a orar por los diezmos y las ofrendas del Señor. Allá en el lugar donde se encuentra, yo le invito a cerrar sus ojos y que me acompañe orando. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta mañana y te damos gracias, Señor. Siempre es de bendición poder estar en tu casa y recibir de tu palabra. Queremos ahora, Padre, en gratitud a ti, traer delante de tu altar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas cada corazón alegre que lo hace en esta mañana. Y si alguno de tus hijos, Señor, en esta tu casa está pasando por problemas económicos, te ruego, Señor, que le des fe, perseverancia y que crea que tú eres nuestra provisión y que tú nunca faltas y nunca nos fallas. Gracias te damos, oh Dios. Recibe esta ofrenda y estos diezmos con todo nuestro corazón y todo nuestro amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.